¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Esta vez algo que se pasó por alto y que quizás parecía algo pueril comparado con el eurocentrismo, ¿no? Esas culturas de élites que se importó y que se exportó desde España hacia acá cuando vinieron las Tres Carabelas en el marco de la conquista. Este, Sucedió algo que como reacción a todo eso, a ese desencuentro cultural, lo que luego en nuestro país se conoció como el folclore, ¿no es cierto? Psicología social del folclore, eh, los mitos y leyendas. ¿Mm? Por ejemplo, hay creencias populares en el interior. Esto ya es meterse en el campo, digamos, con la gente que trabaja la tierra, digamos, con sus creencias. Y uno se mueve en lo que Levi Strauss ya llamaba el pensamiento mágico, digamos. Y el folclore sin duda es parte de la cultura nacional, es, es una cultura tradicional y la tradición es una cuestión muy crucial en lo social, digamos. Conlleva toda una historia, es una versión de la historia, quizás sea la historia desde el campesino, digamos, el gaucho, el criollo, ¿m? Que da su palabra, como lo dio Martín Fierro, ¿no es cierto? Sin embargo, es una cultura folk, proscripta, negada, reprimida socialmente. Hay una censura social en el inconsciente social que no permite que se lo trate. Es algo pueril total. ¿Quién escucha a Palavecino? ¿Vos escuchás a Palavecino? ¿Escuchás temas como Juan de la Calle, o etcétera? Entonces, ante el auge de una cultura de élite dominante, la cultura folk quedó excluida, ninguneada, descalificada, y el trabajo de visibilización de todo este proceso, además de conocer el pensamiento mítico, el pensamiento mágico de esta parte de la sociedad, el campo, en el marco de esta controversia, esta contradicción campo-ciudad. Es una dialéctica. Hay un montón de cosas que se puede estudiar. La migración, por qué los jóvenes se van a la ciudad, qué pasa con los viejos que se quedan, sus prácticas, sus creencias, los maleficios, la hechicería, el payé, el sortilegio y todo lo que implica todo, el curandero, ¿no? Con sus rituales. Esto fue estudiado seriamente por la antropología desde Levi Strauss, ¿no? El libro es Antropología Estructural, el hechicero y su magia. Entonces, estudiar el pensamiento mítico, los mitos, las leyendas del campo, el lobizón y todo, no son muy, no, el lobizón existe. Tener 7 hijos ya es todo terrible, ahí no es como se cree, ¿no es cierto? El Pombero en Corriente, en el norte, Formosa, y otros personajes nos ayudan a entender esta cultura el folclore, y también los grandes del folclore, eh, la, la, la música, esta, esta sociomúsica que le llamamos también, esta faceta social de la polca, el chamamé. El chamamé es parte de la identidad étnica del correntino, Ñamembú, Ñamembú Poná, es la esencia de su ser. No vengas a sacarle la guaina, ni el cuchillo, ni el poncho, porque te achuran, digamos. Entonces, el contenido ideológico, simbólico, cultural del chamamé. Los jóvenes tienen que conocer esto. En la escuela, esto se tiene que hacer talleres. No se tiene que perder esto ante el avance de lo mediático, internet.
Y resulta que terminamos escuchando una música que en Japón pertenece al folclore japonés. ¿Eh? Qué paradoja, qué contradicción, ¿no? Entonces, eh, personalidades que se corresponden con distintas clases de músicas, según áreas, según sector, con sus mitos y leyendas, es muy rico para estudiar. Y cómo se relaciona esto con el sujeto, con la subjetivación, con la vida cotidiana, en una suerte de crítica de vida cotidiana, como diría Pichón, en donde podamos incluir este folclore, ¿no? El folclore, los mitos, leyendas, y la historia de grandes personalidades, el pueblo, el imaginario popular, los prejuicios, cuestiones de géneros, porque en esos lugares no es como en la ciudad. En esos lugares, por ejemplo, ser homo todavía es difícil y ahí tenemos que trabajar en contra de una cultura del campo, como operadores, desmitificando, es decir, asesorando, orientando. Entonces, vamos a proponer entonces esta de psicología social del folclore, los mitos y leyendas del campo, pero también hay mitos urbanos, es decir, hay también, y cómo es esto de alguien del campo que viene a la ciudad, qué le sucede. No es fácil, sufre el desarraigo, la desadaptación, es decir, porque tiene esto que decía Lagache, el entourage, y lo que Pichón también incluye en el vínculo, que es el aspecto externo, el ambiente, ¿no? el área 3, digamos, que se internaliza como práctica, como estilo de vida, etc. De modo que estudiar al gaucho, al Martín Fierro como prototipo, personajes como Cafrune, como Palavecino, es decir, hay Cabral, hay los hermanos Ábalos, y hay un montón de personalidades que nutren esta cultura folk, digamos. Así que psicología social del folclore para los amantes de esto, para hacer talleres, leer un poquitito de historia, el criollo, sus prácticas, el gaucho, si existen todavía gauchos, en qué se ha transformado el gaucho posmoderno, ¿no? Que quizás el caballo sea una moto hoy día, pero bueno, todavía existe, ¿no es cierto? Así que psicología social del folclore, los mitos y leyendas del campo. Muchas gracias.